Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos encontramos nuevamente en una clase de práctica profesional y legislación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Bien, lo que nos compete al día de la fecha son licencias y nuevas formas de derecho a autor. Ahora vamos a ir viendo detenidamente por qué estamos diciendo nuevas y no meramente derecho a autor. Bien, pasamos entonces a la información en concreto. Bien, como dijimos, vamos a estar viendo lo respectivo a licencias y nuevas formas de derecho a autor. Y para poder entender estos conceptos, vamos a contextualizarlo en la historia. Si vamos a los orígenes, debemos remitirnos a la antigua Grecia en primer lugar, donde surgen los primeros ejemplos de reconocimiento, tanto de la creatividad como del trabajo intelectual. ¿Qué ocurría en aquel entonces? Llegado el año 3300 antes de Cristo, imagínense, o sea, remóntense en tiempo para atrás, surge una ley ateniense que pretendía, o que más bien, ¿qué ordenaba? La misma ordenaba realizar copias exactamente iguales a los grandes clásicos de aquel entonces. ¿Cómo eran realizadas estas copias? De manera manuscrita, es decir, de forma manual por personas. ¿Esto qué significaba? Que el costo era muy alto y que los ejemplares eran limitados. Imagínense el tiempo que le llevaba a una persona, el tiempo humano que le llevaba a una persona transcribir, copiar textualmente los ejemplares de estos grandes clásicos. Entonces, este hecho que hacía que haya escasez de ejemplares, escasez de personas entonces que puedan acceder a este conocimiento, y al mismo tiempo había muy pocas personas que estaban capacitadas para poder leerlos. Entonces empieza a generar o empieza a originarse el interés jurídico específico para proteger a estos objetos. Bien. Avanzando un poco en tiempo, piensen que ya nos vamos al siglo XV, a mediados, específicamente mediados del siglo XV, surge lo que seguramente han escuchado oír y han estudiado en otras asignaturas de la carrera, la imprenta de Gutenberg. Tanto la imprenta de Gutenberg como el grabado empiezan a generar transformaciones que fueron muy significativas a nivel mundial. Podemos llamarla como si fuera un punto de inflexión. Fue algo que marcó un antes y un después de las concepciones y tradiciones que se venían dando hasta ese entonces. ¿Qué es lo que ocurre con esto entonces? Con la imprenta aumenta tanto la producción como la reproducción. Y lo que antes tenía un alto costo, ahora pasa a tener un bajo costo, y lo que antes tenía ejemplares limitados, es decir, lo que antes eran pocos ejemplares, hoy aumenta considerablemente la producción. Entonces, con la imprenta y el grabado, la cantidad de libros aumenta y el costo disminuye. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que ocurre con estos avances a nivel tecnológico? La posibilidad de utilizar una obra empieza a independizarse de la persona que la creó. Y esto impone básicamente la necesidad de que exista un derecho de reproducción de las obras, porque no porque existe la imprenta o el grabado, yo voy a dejar de ser el autor de mi obra. ¿Entienden? Bien. Si seguimos avanzando entonces, estos fueron puntos que denotaron la necesidad de la creación de una ley que los rija, pero un antecedente previo específico del derecho de autor son los privilegios. ¿Qué son los privilegios? Monopolios de explotación que eran otorgados exclusivamente a libreros e impresores. Una vez que se deroga este sistema de privilegios, es cuando surge específicamente al derecho de autor
como lo conocemos hoy en día. Ahora bien, llegado el 1710, surge lo que es conocido como el Estatuto de la Reina Ana, ¿Qué impuso o qué significó este estatuto? Una vez que llega a la Cámara de Comunes, se empieza a reconocer lo que es, se reconoce al autor el derecho de la propiedad. ¿Qué dispone? Que cada autor de una obra literaria tiene derecho a explotar su obra y al mismo tiempo tiene el derecho de elegir con qué editorial quiere trabajar. Esto empieza ya a hacer mucho ruido y empieza a sentar las bases, es sobre todo, mejor dicho, la base del derecho a autor. Ya llegando a finales del siglo XVIII, en Estados Unidos y Francia, con el antecedente antes mencionados, se reconoce oficialmente el derecho individual de autor a la protección de su obra. Y tiempo más tarde, en el siglo XX, es cuando el derecho a autor es definitivamente reconocido como derecho del individuo. Y esto es oficialmente declarado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Bien, para poder concluir esto y para poder entender bien lo que venimos diciendo hasta ahora, podemos decir que un punto de partida del derecho a autor significó y continúa significando el desarrollo tecnológico. ¿Desde cuándo estamos hablando de esto? Como ya mencionamos, la imprenta y los tipos móviles de Gutenberg fue un punto muy importante y muy significativo para la concepción y el origen del derecho a autor. Tiempo más adelante, en 1877, el fonógrafo de Edison, avanzando en tiempo, la radio en 1886 también significó y fue un punto muy importante y determinante. En 1895, el cinematógrafo empieza también a generar cambios en el paradigma establecido hasta entonces, y eso implica la necesidad imperiosa de que exista algo que proteja a los autores, no solo de las obras literarias. Estamos viendo que también hay otro tipo de obras que más adelante vamos a mencionar. Por último, a todos estos cambios y a todos estos advenimientos y nuevas concepciones, nuevos desarrollos tecnológicos, no hay que dejar de contar y no hay que dejar de mencionar los que venimos palpando en estas últimas 2 décadas. Sobre todo las redes de telecomunicación y los avances tecnológicos que nos están avasallando, básicamente, porque este avance es muy acelerado. Entonces, a todos estos tipos de avances tecnológicos es que se tuvo que enfrentar el derecho a autor y continúa haciéndolo adaptándose al entorno digital. Hay una frase que me parece que resume y que es muy interesante de Ivens Gaubiac, que dice: las obras literarias, musicales y artísticas cayeron en el universo digital sin una verdadera preparación a los titulares de derecho. ¿A qué estamos yendo con esta frase? Nosotros veníamos de un universo analógico, donde las lógicas de protección eran concebidas de una manera, y de repente, con el advenimiento y los descubrimientos a nivel tecnológico, es como que se tuvo que traspolar todo y se tuvo que adaptar al universo digital. Es importante o es menester mencionar de que no es lo mismo el contexto analógico que el digital, por ende el derecho a autor debió y debe adaptarse a este nuevo entorno. En el universo digital todos somos conscientes, y si no, a partir de ahora vamos a empezar a hacerlo, de que existe la clonación y que no se puede controlar y no se puede regular, como si quizá en el entorno analógico.
Entonces, a partir de esta problemática, es que se empiezan a pensar y a adaptar al derecho de autor. Bien, entonces, en este contexto es que nosotros nos preguntamos, ¿con qué herramientas legales y licenciamientos puede contar un autor para determinar, establecer qué usos desea o piensa que puede hacer otra persona de su obra, específicamente en el contexto digital? Bien, en este sentido, tanto la creación y la explotación de obras en el ámbito de las nuevas redes de telecomunicación, específicamente electrónicas, lleva a un mayor control o a un control más específico por parte del autor en la difusión de sus obras y en las múltiples posibilidades de acceso. Lo que antes un autor que creaba su obra solo podía acceder un cierto grupo de personas por asistir a una biblioteca, por ejemplo, hoy en día un paper en el entorno digital puede ser consumido, puede tener acceso a personas de cualquier parte del mundo. Entonces, es importante que el autor de una obra tenga conocimiento y tenga un control minucioso de su obra para evitar mal uso o para evitar clonaciones. Bien, aquí vamos con las licencias. ¿Qué son las licencias? ¿Para qué sirven las licencias en el marco del derecho de autor? Cuando nosotros publicamos un libro, una obra, un disco, es importante que el autor defina las limitaciones de utilización de este contenido por parte de terceros. ¿A qué vamos o qué se hace a través entonces de las licencias? Las licencias son conjuntos de condiciones bajo las cuales el autor determina que se va a usar. Entonces, mis condicionamientos son estos, estos y estos. Yo ofrezco mi obra, yo publico mi obra, la difundo, pero la misma puede ser utilizada bajo ciertos condicionamientos. Es importante entender que si una obra no fue patentada, que si una obra goza de las licencias y viene por defecto con copyright. Bien, los tipos de licencia que vamos a mencionar en este apartado de la asignatura son Copyleft y Creative Commons. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Copyleft? Este grupo de licencias es creada específicamente en el ámbito informático a principios de los años 80, y quizá ustedes la han escuchado mencionar como de software libre. Garantizan el derecho de cualquier usuario a utilizar, modificar y redistribuir una obra y sus derivados siempre que se mantengan las mismas condiciones de utilización y difusión. Y por otro lado, estamos refiriéndonos a que pueden ser tanto un programa informático como una obra de arte, cultura y ciencia, que es importante mencionar esto. Porque aunque no siempre se sepa, una obra derivada que ya haya sido mejorada y desarrollada puede llegar a ser comercial. Entonces, es una mala creencia creer que el copyleft es sinónimo de gratuidad. Bien. Por otro lado, cuando hablamos de las Creative Commons, hablamos de licencias que permiten a los autores poder decidir la manera en que su obra va a ser utilizada, en que su obra va a circular por Internet. Es decir, que cada autor puede ceder, estamos hablando ceder, no trasladar, puede ceder a otras personas algunos derechos, con condicionamientos. Algunos los pueden mantener, otros no. Ahora vamos a ver las variables que existen. Estas licencias, las Creative Commons, son gratuitas y el registro no es obligatorio. Es importante destacar esto porque aunque nosotros no estemos patentando, si la obra ya fue
si la obra es auténtica y fue difundida, ya goza de este derecho. Las licencias de Creative Commons son herramientas legales donde el autor, como mencionamos anteriormente, establece qué condiciones se hará de su obra, qué condicionamientos utilizará. Amplía el valor de prueba y presunción de su autoría que viene por defecto. Entonces, las licencias Creative Commons complementan el régimen legal que abarca en su totalidad el derecho a autor. Con las licencias del derecho a autor, el uso de la obra por terceros es determinado, es fijado, es prefijado y no debe ser interrumpido por terceros en el contexto de Internet, en el universo digital. Es importante destacar en este caso que el autor sigue manteniendo todos los derechos de su obra. Él está cediendo temporalmente a terceros de la manera que él decida hacerlo y con los condicionamientos que él decida hacer. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, una licencia Creative Commons que indique la prohibición de hacer un uso comercial de esta, no afecta por completo al autor de poder comercializar su obra. Es decir, yo estoy indicando que una tercera persona que va a hacer uso de mi obra no puede comercializarla, pero no implica que yo como autor no lo pueda hacer. Eso es importante destacar y diferenciar entre el autor y el tercero que está haciendo uso limitado de la obra. Las licencias no afectan a los usuarios, no afectan a los autores, perdón, pero sí afectan a los usuarios. Entonces, es importante destacar esto. Las licencias afectan a los usuarios, pero no a los autores. Bien. Las Creative Commons establece 4 condiciones de uso que pueden ser combinadas entre sí y dan a escoger 6 licencias. Todas implican el reconocimiento de la autoría de la obra. Esto no debe faltar. Es decir, es importantísimo destacar porque todas obligan al reconocimiento de la obra. Bien, las Creative Commons habilitan la descarga, el uso y la compartición de los contenidos siempre que se mantengan mencionadas la obra y el autor. ¿Bien? Al momento de escoger una de estas licencias, es importante destacar que existen 2 opciones. La primera, si se va a permitir un uso comercial de la obra, y la segunda, si se van a permitir realizar obras derivadas de la original. En base a estas 2 diferenciaciones generales, surgen las combinaciones de los 4 ítems que vamos a ver ahora mismo, y de ahí las 6 tipos de licencias. Este tipo de licencias ofrecen derechos a otras personas bajo condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Una, la atribución. Cualquier explotación de la obra autorizada por esta licencia tiene como reconocimiento obligatorio, tiene como obligación reconocer la autoría. Bien. 2, no es comercial. La explotación de la obra queda totalmente limitada a usos no comerciales. 3, sin obras derivadas. La autorización para explotar la obra no incluye la posibilidad de crear una obra derivada. Y 4, compartir igual, la explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantenga la misma licencia. Bien. Bien. Con estas condiciones se generan las 6 combinaciones que producen las Creative Commons antes mencionadas. La primera de ellas es la atribución, que permite que cualquier explotación de una obra
incluya la explotación con fines comerciales y la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales está permitida sin ninguna restricción. Es decir, básicamente es una licencia libre. Según Freedom, la definición de Freedom Defined es una licencia libre. Pero es importante considerarla como licencia. Bien. Por otro lado, tenemos la combinación del reconocimiento y el compartir igual, que permite que una explotación de obra con dicha licencia, incluyendo la explotación con fines comerciales y creación de derivadas. La distribución de la misma está permitida sin ninguna restricción. Esta combinación, de acuerdo a la misma definición, también es una licencia libre. Por otro lado, tenemos la combinación de la atribución y no comercial. Se permite generación de obras derivadas siempre y cuando no se haga con fines comerciales. Tampoco se puede utilizar la obra original con fines comerciales. Esta licencia, o esta tercera combinación de licencia, como nos dimos cuenta, deja de ser libre. No es una licencia libre. La cuarta de las combinaciones es la atribución junto con lo no comercial y junto con el compartir igual. ¿A qué vamos con esto? No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con licencia igual a la que regula la obra original. Ya vamos viendo que estas licencias o estas combinaciones de licencias ya empiezan a tener mayores restricciones. El autor ya empieza a definir de una manera más estricta el uso de su obra. Tampoco es una licencia libre. La combinación de atribución y sin obra derivada. Se permite el uso comercial de la obra, pero no se permite la generación de obras derivadas. Fíjense cómo el autor varía en la determinación del uso de sus obras. Tampoco es una licencia libre. Otra de las combinaciones, atribución no comercial y sin obra derivada. No se permite el uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. De más está decir que no es una licencia de uso libre y es la más cercana a la concepción del derecho a autor. La página para poder encontrar las licencias Creative Commons es esta, y lo que me gustaría decir como para cerrar es que es importante ir entendiendo a los conceptos en el contexto en el que se encuentran. Fíjense que nosotros, para poder entender lo que es el derecho de autor, tuvimos que remitirnos a sus orígenes y cómo la base que sienta lo que es hoy el derecho de autor no deja de ser importante, pero el derecho de autor en nuestros días tiene que continuar indagando, investigando y actualizándose para poder reconocer y para poder legitimar, para poder defender al autor de una obra que en este caso desea ser cubierto. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda o consulta, acuérdense que tenemos el foro en el aula virtual de la materia. Hasta luego.